Por un lado, el gobierno de Sinaloa asegura que todo está en paz, pero por el otro, la delincuencia organizada está mostrando cómo cientos de sicarios se están desplazando a Culiacán para librar la batalla entre las facciones de la Chapiza contra la Malliza, en lo que se perfila como la fractura más sangrienta jamás ocurrida al interior del cártel de Sinaloa. Son como unos 40, 50 carros. Se va a poner fea la cosa. Están parados, están esperando. Todavía las autoridades no terminan de aclarar lo ocurrido ayer 9 de septiembre y en Culiacán ya se viven nuevos aires de violencia. En las últimas 48 horas la capital de Sinaloa ha vivido una serie de hechos violentos y enfrentamientos entre grupos armados vinculados al cártel de Sinaloa, lo cual ha provocado en la ciudad una situación de caos e incertidumbre. Esta nueva ola de violencia deriva de las detenciones de Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada, para lo cual el hijo de El Chapo Guzmán traicionó a su padrino El Mayo, según han confirmado autoridades tanto mexicanas como estadounidenses. Desde esas capturas el 25 de julio, la violencia ha escalado en Culiacán y las facciones internas del cártel han entrado en conflicto por el control del territorio, principalmente las encabezadas por los Chapitos y la comandada por El Mayo Zambada. Este ambiente de tensión ya comenzó a cobrar vidas tanto de civiles como del lado del ejército, que ha reforzado los operativos en la zona. Además, en estos momentos, algunos negocios y escuelas se mantienen cerrados con el objetivo de evitar exponer a la población a nuevos enfrentamientos. Con un mayo. Allá va la camioneta, tira. Va la pura camioneta. Se pelaron. A uno porque le gusta la licencia de hacer una vuelta y ahí va. Está bien chiquillo. El más reciente episodio de violencia comenzó la madrugada de este lunes 9 de septiembre. Sicarios fuertemente armados se desplegaron en distintos puntos de la ciudad y encabezaron al menos 7 enfrentamientos armados entre grupos rivales del crimen organizado. En algunos de los casos, los enfrentamientos fueron contra elementos del ejército mexicano. En el primer día de balaceras, el reporte oficial fue de un sicario abatido, un hombre ejecutado, un militar muerto y otro soldado herido. El gobernador del estado, el morenista Rubén Rocha Moya, minimizó los hechos durante la conferencia de prensa que desarrolla cada semana y calificó la situación como un problemita que inició a las 6 de la mañana en la colonia La Campiña, al noreste de Culiacán, cuando sicarios atacaron a elementos del ejército. Sin embargo, a este incidente le siguieron más episodios de violencia a lo largo del lunes, como los de las sindicaturas de Costa Rica y Culiacancito, que contribuyeron a generar un clima de tensión en toda la ciudad. A lo largo del día, Culiacán se convirtió prácticamente en una ciudad fantasma, con calles con vehículos abandonados, 12 de los cuales fueron asegurados por las autoridades, así como el cierre total de escuelas y comercios. A las 9 de la mañana ocurrió otro enfrentamiento en la carretera México 15 al sur de Culiacán, que es un área históricamente dominada por El Mayo Zambada. Más tarde, a las 10:30 de la mañana, vino un tercer ataque, esta vez en la entrada de Costa Rica, donde decenas de vehículos quedaron destrozados y llenos de orificios de bala. Más tarde, se reportaron 2 hechos violentos adicionales, uno en El Salado y otro en la carretera La 20, en los límites con Navolato. ¿Los de la comisión mamaron o qué? A la vergüenza le tumbaron los postes, los cables. ¿Y los muertitos no están? No, fueron varios 41, pero varios también 55. La ola de violencia que está sacudiendo a Culiacán está estrechamente vinculada a la fractura interna en el cártel de Sinaloa. Desde la detención de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán, se ha intensificado la lucha entre las facciones del cártel, una de ellas conocida como los Chapitos, liderada por los hijos de El Chapo Guzmán, y la otra identificada como la Malliza, con Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, a la cabeza. Fuentes de seguridad federales han informado a la prensa local que la violencia de las últimas horas ha sido encabezada por un hombre conocido como El Comanche,
Jorge, que es un operador de la gente de El Mayo Zambada que busca eliminar a Joaquín Guzmán García, uno de los principales aliados de Iván Archibaldo Guzmán, hijo de El Chapo. Los enfrentamientos entre estos dos grupos en un intento por controlar el territorio incluyó también el ataque al ejército mexicano que trataba de intervenir en los choques armados. Mire, toda la raza de la MF. Fierro. Vamos por la ciudad, mire. Aquí como que están ahí se escucharon chingados en el 8. Durante la conferencia matutina de este 10 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los recientes enfrentamientos en Culiacán están posiblemente vinculados a la captura de El Mayo. Sin embargo, recordó que en una carta firmada por el mismo Ismael Zambada tras su detención, había pedido mantener la paz en Sinaloa y había condenado el uso de la violencia, lo cual contrasta con los hechos recientes. El presidente lamentó la muerte del sargento asesinado durante los enfrentamientos de ayer mientras realizaba tareas de seguridad para evitar mayores daños entre los civiles. Además, indicó que las fuerzas de seguridad estaban actuando para restaurar la paz y proteger a la ciudadanía, asegurando que la situación se estaba tranquilizando. Y decirle a los ciudadanos de Sinaloa y de Culiacán que se está pendiente y se está actuando y hay elementos suficientes para garantizar la paz, la tranquilidad. La violencia que ha azotado a Culiacán no solo ha dejado víctimas mortales y heridos, sino que también ha afectado la vida cotidiana de la ciudad. En las últimas horas en redes sociales han aparecido decenas de videos que anuncian más enfrentamientos, así como movilización de sicarios de ambas facciones del cártel de Sinaloa con rumbo a Culiacán para librar la guerra que sostienen los Chapitos y la Malliza. Mientras estos mensajes fluyen y se viralizan, las autoridades estatales tratan de negar su veracidad. Lo cierto es que todo esto ha generado un clima de miedo e incertidumbre entre la población. En las últimas horas, la prensa local ha reportado hechos como disparos y presencia de personas armadas en la carretera México-Nogales al sur de la ciudad. Sin embargo, tras la movilización de las fuerzas de seguridad, dijeron no haber encontrado evidencia de enfrentamientos. También corrió el rumor de un intento de rescate de reos del penal local para sumarlos a la batalla entre facciones, pero este hecho también ha sido negado por las autoridades, quienes atribuyeron un presunto disturbio al incendio de una camioneta de Telmex que sufrió un cortocircuito. Échale, ¿cómo andamos? Andamos, tiro, compadre. Mucha pizza aquí, eso, compadre, pendiente la y no te balones a la vez. ¿Cómo anda, Rebuno? Viejo, pura vez el ratón. Tú, Mencho, ¿cómo anda, Mencho? Tiro la vez, pachachi. Sin embargo, a pesar de estos desmentidos, en las calles de Culiacán sí han sido reportados otros crímenes. En las últimas horas del 9 y primeras horas del 10 de septiembre, en distintos puntos de la ciudad fueron reportados al menos 3 asesinatos violentos. Uno de los cuerpos fue encontrado con las manos esposadas por la espalda en el estacionamiento de una tienda en la colonia Guadalupe Victoria. En otro caso, en la colonia Simón Bolívar, una víctima fue asesinada con un disparo en la nuca, aparentemente mientras convivía con otras personas. Y el tercer caso ocurrió cerca del Boulevard Agricultores, donde una tercera víctima fue ejecutada con disparos de armas de fuego. Ninguna ha sido identificada al momento en que hago este video. Justo en este preciso instante estoy sorteando una membresía de un mes a este canal para quienes están siguiendo la transmisión en vivo. Presta atención al chat en vivo para ver si resultaste ganador. Recuerda que la membresía te da acceso al podcast semanal de El Caporal. Te dejo más información en el comentario fijado. Las autoridades han respondido al recrudecimiento de la violencia con el despliegue de casi 1000 militares y el uso de aeronaves artilladas para sobrevolar las zonas conflictivas. Entre estos recursos se incluyen 2 aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea Mexicana y un helicóptero Black Hawk de la Marina Armada de México equipados con armamento aire-tierra. Además, la Policía Estatal Preventiva ha intensificado los patrullajes. De hecho, en uno de estos recorridos, el grupo élite de la corporación localizó uno de los 12 vehículos que habían sido robados durante los enfrentamientos de ayer. El automóvil fue encontrado en la comunidad de El Venadillo, por lo que las autoridades informaron que ya están trabajando para devolver los vehículos robados a sus propietarios. El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que darán apoyo a los propietarios de estos vehículos, pero que
primero necesitan revisar el estatus de cada uno, incluyendo si están asegurados o si aún están en proceso de compra. Por su parte, la Fiscalía General del Estado instó a las personas que fueron víctimas de robo de vehículos a presentar su denuncia ante el Ministerio Público para iniciar el proceso de investigación y recuperar sus unidades. En estos momentos la situación más difícil es para los habitantes de Culiacán y sus alrededores, pues mientras escuchan a sus autoridades afirmar que no hay brotes de violencia, vía redes sociales están siendo advertidos de la llegada de sicarios para librar los que podría convertirse en la batalla más sangrienta registrada en mucho tiempo. Por ahora solo resta prestar atención a los reportes en tiempo real que emitan las autoridades para tomar las precauciones necesarias, pero como ya te platiqué de lo ocurrido en las últimas horas, en el próximo video te platicaré a detalle de los operativos emprendidos por las Fuerzas Armadas en Culiacán y sus alrededores. He decidido dividir este tema en dos partes para no saturar los videos de información, así que la invitación es a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Aquí en este punto de la salida sur hay elementos militares y de la Guardia Nacional que se bajaron de las unidades para revisar por el interior de las calles si encontraban alguna persona de las que participaron en el enfrentamiento de esta mañana en este tramo carretero de aquí, de la salida sur de la ciudad de Culiacán.